Les damos la bienvenida a la reunión plenaria del Observatorio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Es un honor contar con la presencia de las más de 40 instituciones que integran este espacio de trabajo colaborativo para fortalecer las políticas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Entre ellas, organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, ASIG, CIPEC, Fundación Transparencia Activa, Fundación Poder Ciudadanos, Fundar, Ingeniería Sin Fronteras, ELA, Democracia en Red, sindicatos como Fundación WOCRA, cámaras empresariales como la Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería y la Cámara Argentina de la Construcción, con sus delegaciones en la provincia, Bahía Blanca y Mar del Plata, y colegios profesionales como el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. También nos acompañan universidades nacionales y provinciales, entre ellas la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Avellaneda, Guillermo Brown, Hurlingham, José Cepaz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Moreno, Quilmes, Raúl Scalabrini Ortiz, San Antonio de Areco, San Martín, 3 de Febrero, del Delta, del noroeste de la provincia de Buenos Aires, del oeste y del sur, junto con la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Provincial de Seiza, la Universidad Provincial del Sudoeste y la Universidad Tecnológica Nacional, e instituciones académicas como el Consejo Interuniversitario Nacional, CLACSO, FLACSO, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el Observatorio de Contratación Pública de la Universidad Austral. Saludamos también a quienes nos acompañan de manera virtual y a las autoridades presentes aquí en la sala Emilio Petoruti del Teatro Argentino de La Plata. El encuentro de hoy tiene por objetivo realizar un balance conjunto de los resultados alcanzados por el Observatorio en 2025, visibilizar el valor de la participación ciudadana en la toma de decisiones y proyectar de manera colectiva las prioridades y desafíos para el 2026. Para comenzar, compartiremos el video institucional que sintetiza el trabajo realizado por el Observatorio a lo largo de este año. 2025 fue un año de trabajo conjunto y generación de consensos que nos permitieron alcanzar resultados para mejorar la gestión de la infraestructura y los servicios públicos. Porque las grandes transformaciones se logran cuando el Estado y la sociedad trabajan juntos. Por eso, desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos se consolidó el trabajo del Observatorio de Obras y Servicios Públicos, que ya nuclea a más de 40 instituciones estratégicas, como universidades, sindicatos, cámaras empresariales, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. En 2025, el Observatorio consolidó 7 ejes de trabajo, realizó 23 reuniones, convocó a más de 100 referentes institucionales y 30 especialistas. Este trabajo permitió construir más de 16 políticas públicas colectivas que consolidan un nuevo modelo de gestión basado en la participación activa, federal y multisectorial. Participar en un espacio de diálogo social institucionalizado que nos permita construir política pública, discutir sobre los diferentes aspectos y dimensiones de la obra pública nos parece importante. Incidir en políticas públicas requiere estar presentes en estos espacios de diálogo y evidencia. Entre los principales logros de este año se destacan la elaboración del anteproyecto de ley de obra pública, una nueva ley más inclusiva, más transparente y donde en ella se verán plasmadas las opiniones y visiones de una sociedad en su conjunto. El observatorio ha sido esencial para generar un clima de trabajo y de opiniones contrapuestas que van a darle un marco muy positivo a este proyecto de ley que está encarando el gobierno de la provincia de Buenos Aires. También los aportes recibidos para potenciar el Plan Estratégico de Infraestructura, los estudios de brechas de inversión en infraestructura, la plataforma Mapa Inversiones de la provincia, el nuevo pliego con triple impacto y el portal de contrataciones electrónicas. Y además, la elaboración colectiva del Programa Provincial de Infraestructura Sostenible y Resiliente, los nuevos estándares ambientales para las obras, el manual de evaluaciones y el de infraestructura con perspectiva de género y diversidad. Cada encuentro, cada consenso y cada resultado alcanzado reflejan un mismo propósito. El observatorio contribuye al fortalecimiento del Estado, dotándolo de procesos más transparentes y auditables.
Este año nos llevamos la satisfacción de haber contribuido en proyectos que fortalecen la infraestructura y mejoran la calidad de vida de la comunidad. Y la certeza de que trabajando en equipo y con compromiso podemos seguir contribuyendo al crecimiento del sector. Observatorio de Obras y Servicios Públicos, un espacio para repensar las capacidades estatales y construir políticas participativas, y desde donde se seguirán impulsando nuevos debates, propuestas y herramientas para la mejora continua de la gestión de las obras y los servicios públicos de la provincia. Consolidando los resultados 2025, invitamos a Alejandro Metro, de Camarco Delegación Provincia de Buenos Aires, en representación del Observatorio, a realizar la entrega oficial al Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la publicación Observatorio de Obras y Servicios Públicos 2025. Repensar las capacidades estatales y construir políticas desde la participación. La publicación se encuentra disponible en la página web del Ministerio y pueden acceder a la misma escaneando el código QR que aparece en la pantalla o en las agendas impresas. Invitamos ahora sí a tomar la palabra al Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Catopodis. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Bien. Bueno, primero darles la bienvenida en nombre del Ministerio de Obras Públicas y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, agradecerles que, como lo han hecho a lo largo de todo este año, nos acompañen en esta jornada de trabajo, la última del año, plenaria, para, bueno, repasar un poco los resultados y los logros. Me parece que el saldo que, por lo menos como punto de partida de esta reunión de trabajo, nosotros queremos proponer, queremos poner arriba de la mesa es muy, pero muy positivo, fundamentalmente porque hemos logrado algo que nos planteábamos en este mismo lugar cuando arrancamos la primera sesión del observatorio, y era el desafío de lograr un aporte riguroso, sistemático, concreto, práctico, de todos ustedes al sistema de gestión de obras y servicios públicos de la provincia de Buenos Aires. Primer objetivo que nos proponíamos era que esta no sea un ámbito más solo de escucha, solo de intercambio, sino que definitivamente podamos establecer una agenda de trabajo con aportes de cada una de las más de 40 instituciones que vienen participando, que sea sustantivo, que sea muy vinculante, que nos interpele y que nos permita mejorar sustancialmente la manera, la forma, no solamente de hacer obras en la provincia de Buenos Aires, sino la manera y la forma de pensar esta provincia, de repensar el Estado, de organizar el territorio y de poner el sistema de obras y servicios públicos en esa clave. Así que la primera mención es de agradecimiento, pero también de reconocimiento, porque creo que como equipo hemos logrado este objetivo, que todos los que estamos acá y fundamentalmente en ustedes a todos los equipos técnicos que nos fueron acompañando en cada una de las comisiones, en cada una de las reuniones técnicas que se fueron produciendo, hubo mucho trabajo, mucha producción, mucha elaboración rigurosa, sistemática, de aportes que a nosotros definitivamente nos permiten encarar el 2026 y el 2027 con mucha más capacidad, con mucha más fuerza, con mucha más claridad, con mucho mejor foco y con más herramientas para hacer lo que necesitamos hacer en la provincia. Recién en el video, bueno, se repasaba, seguramente lo van a hacer ustedes a lo largo de la mañana, espacios, instancias, ámbitos, temáticas donde como equipo nos pusimos a trabajar. La ley de obra pública era una idea bastante vaga, una propuesta
en el arranque de repensar un marco normativo que creemos que retrasa muchísimo, que se tiene que actualizar, que tiene que incorporar claramente una mirada mucho más moderna de lo que tiene que hacer nuestro Ministerio y la Provincia de Buenos Aires en materia de obra pública. Bueno, hoy eso ya es un anteproyecto, hoy ya tenemos una base muy articulada de lo que podría ser definitivamente un proyecto de ley para enviar a la legislatura. Arrancamos la gestión con una propuesta de plan estratégico, de ejes, de líneas de trabajo, de objetivos, de 5 ejes que ustedes saben marcan un poco nuestra hoja de ruta, y ese PEI, ese plan estratégico, hoy definitivamente es la carta de navegación que nosotros tenemos con ustedes, ya no que tiene el ministro, ya no que tiene el gobierno de la provincia en clave de Estado, en tanto de estatalidad, sino como un plan, como una hoja de ruta, como un objetivo compartido con buena parte de la sociedad civil, con los intendentes y con todas las instituciones que están acá. Nos proponíamos también ir modificando parcialmente, ir mejorando, ir incorporando instrumentos, herramientas que necesitábamos para gestionar al otro día. La ley de obra pública nos va a llevar tiempo, nos llevó tiempo y nos va a llevar tiempo seguramente que se pueda plasmar en una ley sancionada, y en el mientras tanto necesitábamos avanzar con los pliegos para incorporar la dimensión de género, de sustentabilidad y de transparencia. Necesitábamos mejorar todo lo que tenía que ver con el sistema tecnológico del Ministerio, con nuestras plataformas, con el mapa de inversiones, con todo lo que la tecnología nos puede ayudar para repensar el rol del Ministerio y la capacidad de gestión del Ministerio. En todos esos ámbitos fuimos avanzando con aportes muy sustanciosos de cada uno de ustedes. Y todo esto y todo este esfuerzo, que por supuesto nos deja en un buen punto de partida para lo que viene en el 2026 y en el 2027, nosotros creemos que se inscribe definitivamente en pensar un país, en pensar el rol de la provincia, la voz de la provincia en la construcción de un país federal. Estamos convencidos de que en la Argentina se va a vivir mejor y se vive mejor si hay obra pública, si hay universidades, si hay caminos, si hay planes de vivienda, si hay trabajo bien pago, si hay recursos naturales que apalancan el desarrollo, y además creemos que el país va a ser un mejor país si logramos pensar un territorio más en clave de cooperación y de colaboración que de competencia. Y creemos que entonces este país, la Argentina, tiene una agenda de desarrollo que está en disputa. Eso es lo que está en discusión hoy en este momento. Puede tener después expresiones electorales de un lado, del otro, que marquen un poco el clima político y de la sociedad, pero en definitiva lo que está en disputa en el mundo, en la región y particularmente en la Argentina es qué queremos hacer con nuestro país, cómo queremos vivir, y de qué manera queremos amalgamar una sociedad y de qué manera imaginamos que esta provincia tiene una voz y un rol fundamental en ese sentido federal que tenemos que generar. Esa agenda de desarrollo a nosotros nos marca un imperativo muy claro, que es construir un territorio más justo y más igualitario. Si no hay obra pública en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, nuestro territorio, va a quedar de alguna manera surfeando en una dinámica del mercado y probablemente va a terminar disputando con sectores del poder cuál es su destino, qué termina siendo. Nosotros estamos convencidos de que cuando definimos una inversión en obra pública y en infraestructura, estamos definiendo de qué manera queremos que se conecte la provincia de Buenos Aires, de qué manera queremos que se integre, de qué manera queremos que los ganadores y los perdedores en nuestro país y en nuestra provincia
de alguna manera empiecen a nivelar una cancha que desde hace muchas décadas está inclinada. ¿Qué tenemos a favor? Bueno, la voluntad, la decisión, la firme convicción de un gobernador que tiene este rumbo muy en claro, que sabe muy bien que esta es la disputa que se está dando y que tiene también la convicción de que esa pelea y esa disputa no la podemos dar solos. Tenemos que dialogar con otros, tenemos que conversar con otros, tenemos que construir con otros, que es lo que estamos haciendo acá, para tener la fuerza suficiente que permita dar cada una de las discusiones que tenemos que dar. ¿Qué tenemos a favor? En definitiva, de parte de todos ustedes, un aporte sustancial en materia de conocimiento, de experiencia, de recorrido, de saber hacer de cada una de las instituciones que están aquí presentes para poder empujar y construir, repensar esa capacidad del Estado y poder definitivamente poner a la provincia de Buenos Aires en una discusión mucho más sustantiva, que es hacia dónde queremos llevar a la Argentina. Así que agradecerles, pedirles disculpas porque me tengo que retirar por un ratito hasta la legislatura, pero tengo la idea de poder venir para el cierre y poder escuchar parte de las conclusiones y poder cerrar el año con mucho entusiasmo, con muchas ganas por lo que hicimos y con mucho entusiasmo por lo que vamos a hacer en los próximos 2 años. Muchas gracias. Le pasamos la palabra ahora a Guillermo Sauro, subsecretario técnico administrativo y legal del Ministerio, quien iniciará el panel Políticas y herramientas construidas colectivamente 2025, resultados de los 7 grupos de trabajo del observatorio. Guillermo. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Bueno, simplemente, tal vez sumar a las palabras iniciales que decía Gabriel, obviamente este agradecimiento por la decisión, por 3 aspectos, si se quiere. Por un lado, por el hecho de que todos estén hoy formando parte de la reunión del observatorio, ¿no? Todos sabemos lo complejo y lo difícil que es destinar tiempo a veces de cada una de las organizaciones, cada una de las instituciones, a estos trabajos colectivos, estos proyectos conjuntos, ¿no? Pero fundamentalmente también agradecer por todo el trabajo hecho a lo largo del año, ¿no? Cuando uno empieza a repasar la cantidad, los 7 ejes de trabajo que se plantearon dentro del observatorio, la realización de más de 23 reuniones de trabajo a lo largo del año, la participación de más de 600 personas dentro de cada una de esas comisiones de trabajo específicas, ¿no? La incorporación de más de 100 recomendaciones o propuestas de cada una de las instituciones, ¿no? Y todo esto permitió consolidar más de 16 iniciativas o herramientas, que esto me parece que es el sentido central del observatorio en la vocación que señalaba el ministro, ¿no? En un punto que es cómo podemos repensar las capacidades estatales. En el momento en que estábamos planteando la presentación del libro resumen del trabajo del año, siempre hay en esto una mirada del modelo de gestión, y es un poco lo que señalaba Gabriel, ¿no? Nosotros como ministerio, todos aquellos que tenemos una responsabilidad en la gestión del ministerio, tenemos una mirada respecto de esto, ¿no? En lo que tiene que ver con cómo recuperamos las capacidades estatales, cómo reconstruimos la confianza ciudadana. Creemos que hay un tema central en esto, que la cuestión de la participación, retroalimenta permanentemente, ¿no?, la forma de actuar de la gestión pública, de la administración pública. Y en este sentido, estamos absolutamente convencidos de la necesidad de repensar esas capacidades estatales, ¿no? El modelo de gestión que planteamos tiene que ver fundamentalmente con cómo se abre la gestión pública, la participación, fundamentalmente de las instituciones y los ciudadanos. ¿No? Hay algo que yo siempre menciono, perdón que lo voy a repetir una vez más, ¿no?, que nos marca muy claramente el ministro en la definición de cómo incorporamos los resultados al modelo de gestión pública, ¿no? Todos los que estamos acá, cada una de las organizaciones, tenemos una mirada de la gestión pública, el desarrollo de las políticas públicas. Y en esta cuestión central de cómo incorporamos la participación, ¿no?, y
y cómo ponemos el foco en el ciudadano, no solamente en la cuestión de la planificación, sino también en cómo se desarrollan esas políticas públicas, de cómo se ejecutan, ¿no? Esta cuestión lógica básica cuando uno mira los procesos de gestión de lo que tiene que ver con la planificación, con el hacer, con el verificar. Digo que este es uno de los temas que nos parece centrales a lo largo del trabajo que se ha venido haciendo en el observatorio, es cómo incorporamos la mirada de los resultados y los impactos dentro del modelo de gestión, ¿no? Y cómo esa búsqueda de la mejora continua, del desarrollo de los procesos, tiene que ver con esta cuestión de la evaluación, digo, ¿no? Entonces, cuando uno hace un repaso del trabajo hecho a lo largo de este año, fundamentalmente, ¿no?, en los grupos de trabajo del observatorio, aparece como muy fuerte esta cuestión de cómo se retroalimenta, cómo se desarrollan esas capacidades estatales a partir de la participación, a partir de la mirada conjunta y a partir de cómo logramos configurar y poner el foco en los resultados e impactos de la gestión. No solamente en definir, ¿no?, políticas públicas con una mirada de conjunto, no solamente cómo incorporamos, ¿no?, una perspectiva de derechos humanos en la mirada más amplia de esa definición de las políticas públicas, ¿no?, sino fundamentalmente también cómo vamos construyendo y desarrollando las herramientas que nos permitan ser muy concretos y muy claros a la hora de evaluar los resultados e impactos de esas políticas públicas, porque creo que algo que ha quedado demostrado, ¿no?, en los últimos años es que cuando no se logra evidenciar el impacto de esas políticas públicas, los resultados en la vida de cada uno de los ciudadanos, ¿no?, ese metro cuadrado del vecino que muchas veces nos señala Gabriel en términos de gestión y que tiene que ver un poco con nuestro paso por la gestión municipal, de cómo impactan esas decisiones, ¿no?, y cómo llegan a cada uno de los ciudadanos, que implica también una mirada de la comunicación y cómo el tema de la comunicación, digo, aparece también como una herramienta central dentro de la definición de las políticas públicas, de la ejecución de las mismas y de su evaluación, digo, ¿no? Muchas veces está, digo, en la gestión pública tenemos mucho el foco en los procesos, en la mejora de los procesos, que está bien como herramienta, está bien como desafío, pero el tema central de construir políticas públicas, una mirada mucho más integral, tiene que ver en poner el foco fundamentalmente en los resultados e impactos de esas políticas públicas, digo, ¿no? Entonces, en esto, la verdad que el trabajo del observatorio, digo, para nosotros es esencial en el Ministerio y nos lleva, y por eso un poco la definición de lo que nos pareció tenía que ver con el resumen del trabajo hecho a lo largo del año, plantear también la necesidad de repensar las capacidades estatales, ¿no? Yo menciono dos publicaciones recientes de dos organismos internacionales, pero digo, acá no estamos haciendo nada que poner en términos, si quiere, metodológicos mucho de lo que forma parte del sentido común de todos los que nos hacemos cargo, ¿no?, de discutir, de pensar, de cuestionar el funcionamiento de la gestión pública. Uno es una publicación del BID del año 2023 que se titula Capacidades estatales, ¿no?, cómo abordar los desafíos, digo, capacidades estatales, cómo abordar los problemas complejos de políticas públicas que afectan las vulnerabilidades y el desarrollo humano, digo, ¿no? Y el otro también es una publicación reciente de la CAF de este año que pone el foco en esto de repensar las capacidades estatales, ¿no? Nos parece que esto es central, digo, ¿no? No solamente tener en claro la necesidad de mejorar la forma de gestionar los procesos, ¿no?, los resultados que se obtienen de los mismos, sino también una mirada mucho más integral de que los problemas complejos de políticas públicas son multicausales, ¿no?, requiere un análisis mucho más integral en su abordaje y sobre todo requiere de soluciones que tengan tres características, ¿no? Primero, que procuren ser transformadoras, digo, ¿no?, que realmente pretendan tener un cambio y que no sea simplemente administrar las propias herramientas que ya existen, ¿no? Digo, el abordaje de estos problemas requiere esa mirada transformadora. Segundo, que es central que sean sostenibles en el tiempo, digo, ¿no? Y esa sostenibilidad en el tiempo, la realidad es que es lo que hay que construir a través del consenso, digo, ¿no?, que es un poco como la tercera condición como indispensable de poder consolidar estas políticas públicas, ¿no? La vocación y, si se quiere, el desafío de asumir la profundidad de esas transformaciones, pero también la búsqueda del consenso para que realmente esas modificaciones sean sostenibles, digo, desde el punto de vista político e institucional, ¿no?, a lo largo del tiempo. Bueno, dicho esto, simplemente ahora empezamos, si se quiere, ya con un poco la revisión del trabajo que hemos hecho a lo largo del año
Y en esto nos parece central, insisto, el rol de cada una de las instituciones que han participado. Vamos a repasar un poco los ejes de trabajo. Y en eso es lo que vamos a invitar a distintas instituciones que formaron parte de esos grupos de trabajo, ¿no? a que nos acerquen un primer comentario de su mirada, digo, en lo que tuvo que ver con el trabajo en el grupo del observatorio, pero particularmente tratamos de seleccionar algunas de las herramientas, algunas de las instituciones que trabajamos a lo largo del año. Gabriel mencionó algunas, el anteproyecto de ley de obra pública, el pliego de triple impacto, ¿no? Tiene que ver con integridad, transparencia, género, desarrollo sostenible. Pero también hemos trabajado profundamente en los temas de transformación digital, de cómo logramos mejorar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gestión en conjunto, no solamente para ser más eficientes, sino realmente para poder trabajar mucho más con datos, con resultados a la hora de planificar y de evaluar, ¿no? Las políticas públicas. Si les parece, ya empezamos un poco con los paneles. Lo primero que vamos a repasar es parte del trabajo que se estuvo haciendo en el eje de integridad, transparencia y gobierno abierto. Para ello le vamos a pedir a Clara Lucarella, coordinadora del programa de fortalecimiento de la democracia de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia, que nos comente un poco el trabajo desarrollado. Clara. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar al equipo del observatorio por todo el trabajo de este año y también por la invitación un poco a exponer qué es lo que estuvimos trabajando en el grupo, como decía Guillermo, de integridad, transparencia y gobierno abierto. Antes de empezar, me gustaría mencionar primero un diagnóstico que creo, Guillermo también mencionó los documentos internacionales y me interesaba, pensando qué decir, me interesaba volver un poco a por qué es importante tener un grupo que mire las políticas de integridad, transparencia y gobierno abierto en las contrataciones, y eso tiene que ver porque las contrataciones son el ámbito donde hay muchísimos fondos estatales y donde internacionalmente se ha corroborado que es donde muchos de los sobornos, muchas de las coimas que se dan en el ámbito de las contrataciones. Y los estándares internacionales y los organismos internacionales generalmente marcan un montón de cuestiones a priorizar, pero recientemente se han priorizado o se han destacado 3 cuestiones fundamentales que se deberían priorizar en una política de contrataciones. Y uno tiene que ver con el marco normativo robusto, específico. Lo otro tiene que ver con los datos abiertos, la apertura de información, la transparencia de las contrataciones. Y lo último tiene que ver con garantizar políticas de monitoreo, participación, rendición de cuentas, donde participen o puedan participar distintos grupos que incluyen a la ciudadanía, al periodismo, a las organizaciones de la sociedad civil, universidades y el sector privado. Entonces, retomando por ahí estos tres ejes, ahora sí, por ahí es charlar un poco de, cuáles fueron los logros del grupo del grupo en el que me tocó participar y en el que participamos varias instituciones a lo largo de este año. Y que están íntimamente vinculados con estas 3 cuestiones que se marcan a nivel internacional también. El primero tiene que ver con el plan de transparencia y gobierno abierto para la construcción y la apertura también de datos sobre, el plan de integridad, transparencia y gobierno abierto, perdón, voy a decir el nombre completo, que tiene que ver con la construcción de datos específicos y particulares sobre las contrataciones. Ahí el mapa de inversiones tiene es una herramienta sumamente destacable. Sí, ahí, y me acuerdo que fue algo que conversamos en su momento en una de las primeras reuniones, que es lo fundamental también de la publicación y apertura de información tiene que ver con encontrar a las personas, a las organizaciones, a las instituciones que utilicen esos datos y que los utilicen para también monitorear el trabajo que se viene haciendo del observatorio y que también lo use el propio Estado a nivel, en este caso, provincial. El segundo logro tiene que ver con el pliego de triple impacto, que recientemente fue aprobado también, y ahí la incorporación de precisiones sobre ética pública e integridad, que eso es algo que también es fundamental para que todas las instituciones que participen de la contratación tengan estas previsiones en cuenta y las cumplan. Y lo último tiene que ver con la participación del anteproyecto de ley de obra pública, ahí también pudiendo incorporar cuestiones vinculadas a la ética, a la integridad, a
a la identificación de riesgos, a la identificación de red flags o banderas rojas, como se dicen, justamente para prevenir posibles conflictos de interés, posibles casos de corrupción en el ámbito de las contrataciones, de nuevo pensando en que es uno de los mayores ámbitos donde se han identificado casos de corrupción. Sí, no me quería ir sin mencionar, que igual lo han mencionado antes también, dos desafíos por ahí para el grupo y para el observatorio en general. Uno tiene que ver con, y creo que el pliego es un buen ejemplo de eso, que es la institucionalización de las políticas que surgen del observatorio, que puedan, trascender las discusiones que se dan en los grupos y que eso se vean previstos en una norma, en una aprobación. Eso le da mayor fortaleza a las políticas que se piensan desde el observatorio. Y luego otro tiene que ver con, bueno, el anteproyecto de ley, lo mencionan muchísimo, creo que poder pasar a un proyecto de ley, a que esté presentado, a poder discutirlo incluso más ampliamente que el observatorio, creo que es algo que es un buen objetivo para el año que viene, y sobre todo poder discutir sobre un texto lo más concreto posible y poder hacer aportes lo más específicos posibles para generar un marco normativo robusto, que es una de las cuestiones, no solo a nivel provincial, también a nivel nacional, pero a nivel provincial que se requieren en este momento. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por todo el trabajo de este año y, bueno, seguiremos el año que viene. Bueno, Clara, muchísimas gracias. Yo creo que lo que señalás es central, y es un tema que nosotros tomamos como un desafío propio dentro del observatorio, que es lograr que estas iniciativas se consoliden institucionalmente, en políticas, en herramientas, en proyectos, ¿no? En esto que en general siempre vemos cuando se habla de los modelos de gestión, de cuál es el marco normativo, trabajar sobre lo mismo, trabajar sobre cómo esto se desarrolla después en la práctica, ¿no? Los procesos, el tema de las partes interesadas, ¿no? que muchas veces se menciona, y ahí me parece importante destacar algo, ¿no? Yo creo que el observatorio tiene como vocación que esas partes interesadas, cuando esto lo ve siempre dentro de... Nosotros discutimos mucho con los equipos del Ministerio que trabajan con los programas de financiamiento externo, ¿no? Que tienen esa lógica, en alguna medida, de mirar todos esos documentos internacionales, que está muy bien, y que uno lo toma como una práctica internacional. En términos de contratación existe la metodología de MAP, de evaluación y demás, con los distintos ejes y demás, que está muy bien, pero que en definitiva a veces, uno no termina de entender y de verificar que esas mismas prácticas no dependen del marco normativo internacional. Son buenas prácticas que uno puede adoptar en muchos casos y que está adoptando a veces sin tener la claridad institucional de lo que está haciendo. La problemática de las políticas ambientales o de integridad no dependen de si es un proceso de contratación en el marco de los manuales de contratación del BID o de la Ley de Obra Pública de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y este desafío de cómo se van institucionalizando y consolidando cada una de las iniciativas nos parece central, y Gabriel lo planteaba hasta en términos políticos, ¿no? Con cómo nos imaginamos el rol, en un momento en el cual hay una crisis respecto de la confianza ciudadana, como estos espacios de participación institucional, y si esto no implica perder de vista la participación individual, ¿no? El foco en la ciudadanía, nos parece central, y hoy lo charlábamos también más temprano, ¿no? La importancia de la comunicación, en una sociedad como la actual, y las dificultades muchas veces de que estas iniciativas, o por la falta de evidencia, o por los problemas de comunicación, se terminen de consolidar. Y a lo que iba un poco en esta lógica y en esta primera presentación, a nosotros nos interesaba en este trabajo que se viene haciendo en el observatorio, que ustedes vieran no solamente el trabajo que se hace en los grupos, ¿no? Sino también, y es un poco ahora, le vamos a dar la palabra a Natalia Torres, que es la directora provincial de Integridad y Transparencia dentro del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, de cómo a su vez, ¿no?, la agenda propia del Ministerio termina siendo impactada por el trabajo que se hace en los espacios del observatorio y en otros espacios de participación que también se impulsan desde cada una de las áreas. Natalia. Bueno, gracias, Guillermo. Buen día a todos, a todas. Yo quería volver una conversación que venimos teniendo dentro del mundo de las organizaciones y de las partes interesadas que venimos trabajando temas de integridad hace un montón de tiempo, aunque el público se renueva, por suerte.
Pero realmente hay que poner en contexto lo que es el trabajo de un espacio como este en el contexto actual. Quiero señalar dos cosas. En primer lugar, se mencionó acá lo que significa que todos ustedes estén disponiendo tiempo para venir y hacer aportes, leer documentos, pero yo quiero poner en contexto de lo que significa hacerlo en un momento como hoy, en donde todas las organizaciones están muy estresadas en términos presupuestarios. Digo, las organizaciones de la sociedad civil, muchos saben, yo trabajé muchos años en sociedad civil, siempre hicimos magia, o sea, estábamos en más lados de los que para los cuales teníamos financiamiento, pero un momento como hoy no vimos nunca, lo venimos charlando con CIPEC, con Poder Ciudadano, con ASIG, así que realmente eso es algo que para mí hay que valorar el doble. Lo mismo las universidades, todas las organizaciones que aquí participan están pasando en un contexto en donde sabemos que dedicar un tiempo extra a una instancia participativa no vale doble, vale triple o todo lo que quieran, el multiplicador que quieran poner. Así que por eso quisiera hacer un especial reconocimiento por el trabajo que ustedes hacen, porque sostener un espacio participativo, no viniendo a una reunión, yendo a 10, leyendo documentos, es un montón. Es una cosa contextual. La segunda es que todos los temas que trabajamos dentro de las temáticas del observatorio son todos temas que hoy no son valorados socialmente. Y lo digo así provocativamente porque realmente nosotros estamos todos convencidos, los que estamos acá sentados, del valor que tiene la integridad, del valor que tiene promover la igualdad entre varones y mujeres, promover la diversidad, lo que significa cuidar nuestra tierra común, nuestro espacio común, pero son todos valores que hoy parecieran no tener mucha importancia. Entonces, estamos trabajando en esos dos contextos. Organizaciones muy estresadas presupuestariamente y con valores que parecieran que tenemos que volver a explicar por qué son valiosos. Esto me parece que es el contexto en el cual trabajamos. Digo, ya eso significa que tengo que cortar. Bueno, y trabajamos en un contexto donde el tiempo es escaso y hay que dar palabras veloces. Pero bueno, realmente me parece que ese es el contexto y que podamos hacerlo y que podamos llegar a resultados concretos es algo sumamente valioso. Por mi parte, quisiera decir que esto, por nuestra parte, se traduce en un mayor compromiso. Un compromiso a brindar más información, a que los espacios de participación sean eficientes y que los resultados sean concretos, como los que llegamos a tener en este 2025. Solamente para mencionar, tenemos un código de ética que está atravesando un proceso de participativo, que también va a pasar por este espacio. Tenemos un pliego triple impacto aprobado, es un gran logro para todos nosotros, y tenemos también un avance en todo lo que es el ordenamiento de la gestión de las solicitudes de información y muchas otras cosas más, que sonó la campanita, así que voy a ser antes que nada respetuosa con el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Le vamos a pasar la palabra ahora a Cecilia Conci, coordinadora de la licenciatura en Logística de la Universidad Provincial de Ezeiza, que va a abordar algunas de las iniciativas trabajadas en la temática de desarrollo sostenible. Cecilia. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Es un honor estar acá presente en esta mesa. Celebro estos espacios en los que todos los distintos actores se juntan para pensar colectivamente en una problemática que nos interpela a todos como ciudadanos, más allá del lugar que nos toque representar. Por mi parte, bueno, como dijeron, represento a la Universidad Provincial de Ezeiza, en este contexto al Grupo de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Trabajamos principalmente a lo largo del año en 4 ejes que tienen que ver con programa de infraestructura sostenible y resiliente, contenidos mínimos de los planes de gestión ambiental y social, el pliego con perspectiva de triple impacto y el anteproyecto de ley de obra pública de la provincia. Como se dijo, este observatorio tiene por objetivo tener entregables concretos, ¿no? Que todo lo que se trabaja a lo largo de las reuniones que se hicieron en el año
tengan un entregable concreto, que se materialicen en algún resultado que sea de pronta implementación. Entonces, de los 4 ejes que mencioné, quería compartir estos 2 resultados concretos que tienen que ver con el fortalecimiento del programa de infraestructura sostenible y resiliente. Este programa tiene por objetivo ser el marco que oriente a todo lo que tiene que ver con planificación y ejecución de la obra pública, ¿no? Es como incorporar desde la planificación hasta la ejecución de la obra pública esta, digamos, perspectiva ambiental que tenga que ver con incorporar otra vez criterios ambientales, sociales, energéticos y climáticos, ¿no? Los principales avances tienen que ver con tener mecanismos de integridad verde y pactos de integridad para obras de acción climática. El segundo es el reconocimiento de los impactos diferenciados de la crisis climática en mujeres y diversidades, integrando esa mirada a la planificación. Es decir, que la obra pública no sea en un lugar abstracto y desconectado de la sociedad en la que se va a insertar. La integración de saberes técnicos de universidades y centros de investigación para mejorar la eficiencia energética, uso de renovables y calidad de proyectos, y la recomendación de usar análisis de ciclo de vida para evaluar alternativas sostenibles. Esto, digamos, este eje en particular dio como resultado robustecer el programa de fortalecimiento de infraestructura sostenible y resiliente, con una mirada integral, ¿no? O sea, integrar, como decía recién Natalia, esto de estamos trabajando para una sociedad, no en abstracto, ¿no? Y tener en cuenta esas diversidades. Por eso me parece también súper relevante lo que decía de que estén todos los actores sentados en la mesa, universidades, sector público, sector privado, o sea que en definitiva todos tenemos, vamos a terminar siendo impactados, o sea que seamos impactados por la obra pública y no afectados, ¿no? Bueno, y el segundo de los ejes es mejorar los contenidos mínimos de los planes de gestión ambiental y social, que son las herramientas que definen cómo se gestionan los impactos ambientales y sociales en todas las obras del Ministerio, ¿sí? Y establecen estándares mínimos que tienen que observarse y cumplirse desde, otra vez, mirando esto del ciclo de vida, desde la formulación de un proyecto hasta la ejecución y, bueno, y el impacto y qué es lo que genera luego en la sociedad. Durante la tercera reunión realizamos una revisión participativa del documento preliminar con foco específico en la calidad, pertinencia y aplicabilidad de estos estándares ambientales. El objetivo es garantizar que estos estándares sean claros, realistas, otra vez buscando un resultado concreto, ¿no? Que no quede todo este trabajo en letra muerta. Y con eso, digamos, es importante tener estos pequeños entregables, como decía antes. Entre los aportes principales destaco jerarquizar los impactos y definir estándares diferenciados según la sensibilidad ambiental del territorio, asegurar que los estándares ambientales sean medibles, auditables y vinculados a los hitos de obra, como justamente para acompañar la evolución de estas y facilitar su cumplimiento, y también controlar su cumplimiento, como decía Clara, ¿no? O sea, no solamente formularlo y que quede sin un impacto concreto. Incluir medidas obligatorias para protección de suelos, manejo de residuos, gestión de agua, ruido, biodiversidad y restauración ambiental. Incorporar líneas de base integrales que permitan evaluar impactos reales y no solo estimados. Garantizar que la gestión ambiental adaptativa está respaldada por protocolos claros ante contingencias o cambios en obra. Establecer la presencia de perfiles especializados en gestión ambiental y social en cada obra, responsables de verificar el cumplimiento de estos estándares e integrar mecanismos de participación territorial, especialmente en obras con mayor sensibilidad ambiental. Bien, y bueno, eso es otra vez lo que quería compartir del resultado del trabajo del Grupo de Desarrollo Social a lo largo del año. Y reiterar la importancia de que estemos todos discutiendo estos temas, ¿no? Para ponerlos en agenda y vincularlos con los impactos que va a tener cualquier decisión que se tome en tema de política pública. Así que bueno, muchísimas gracias por convocarnos. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, ahora vamos a pasar a repasar parte del trabajo que se viene haciendo en el eje de género, diversidad y políticas del cuidado. Le vamos a pedir a Soledad del Cueto, que es representante del Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, que
que nos haga una reflexión, un comentario respecto al trabajo que se viene realizando. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Gracias por permitirme ser parte. Bueno, primero agradecer a mi institución por permitirme participar de este espacio y después agradecerle a la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Infraestructura por esta iniciativa de construir este observatorio que es tan necesario y que todos está a la vista de que es parte de la agenda de todas las instituciones que están en el marco del desarrollo de políticas de obras públicas y que hacemos y construimos la ciudad diariamente. Después, bueno, es un honor representar al Grupo de Género, Diversidad y Políticas de Cuidado que me convocaron a comentar lo que estuvimos trabajando durante este tiempo, durante todo este año. Se realizaron 6 encuentros donde participamos 22 instituciones y especialistas. Y con el objetivo, ¿no?, de incorporar la perspectiva de género, diversidad y cuidados en todo el ciclo de la obra pública, entendiendo también en un contexto en donde las políticas de género, de diversidad y de cuidado hoy están desde la política nacional y a nivel mundial, hay una correntada en contra de todo lo que tiene que ver con el acceso a derechos, con el acceso a las distintas oportunidades, sobre todo de aquellos sectores que están postergados durante mucho tiempo. Así que doble valor este trabajo de incorporar este tema en el tema de la obra pública. Durante este tiempo trabajamos en construir insumos técnicos y debates claves para un instrumento fundamental que tiene que ver con estos objetivos. Y me voy a detener en el Manual de Infraestructura con perspectiva de género y diversidad. Definimos qué es un manual, que es una herramienta que incorpora la perspectiva de género y diversidad en todo el proceso de la obra pública, desde el diagnóstico inicial y la planificación hasta la ejecución en territorio, el monitoreo socioambiental y la evaluación de resultados. De este modo se buscó asegurar que las obras respondan a necesidades reales, reduzcan brechas y generen entornos más seguros, accesibles e inclusivos. ¿Qué se revisó y qué se consensuó en el observatorio? El grupo trabajó sobre 4 dimensiones. La revisión del índice y la estructura del manual, organizando capítulos, secuencias lógicas y jerarquías temáticas. Propuestas de contenido para cada sección, diagnósticos con perspectiva de género, planificación inclusiva, infraestructura del cuidado, participación comunitaria, seguridad en obra, seguimiento y evaluación con indicadores. Incorporación de estándares, normas y marcos de referencia, incluyendo IRAM 57001, ISO 53800, lineamientos del Ministerio de Mujeres y Diversidades y criterios de corresponsabilidad en cuidados. Y el 4º punto tenía que ver con definición de estrategias de formación y herramientas pedagógicas para que el manual pueda enseñarse, implementarse y auditarse en organismos, municipios, empresas y obras en particular. ¿Qué casos retroalimentaron este documento y qué experiencias concretas fueron las que tomamos para poder presentar un primer borrador del manual con perspectiva de género y diversidad? Las instituciones que aportaron ejemplos y prácticas que enriquecieron el manual fueron la Escuela de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad, la estrategia de capacitación desarrolladas por GROW, Género y Trabajo, programas de acompañamiento sindical de la Fundación WOCRA y las buenas prácticas en equidad del CONFEDI. Me olvido, iniciativas empresariales de Comarco e Inclusión y Sostenibilidad, certificaciones IRAM en empresas de construcción y casos concretos de obras donde se aplicaron protocolos de prevención de violencias o criterios de accesibilidad. Estas experiencias permitieron validar los contenidos para ajustar así recomendaciones y asegurar que el manual se basa en prácticas reales del sector. Y desde el colectivo podemos decir que se aportó una estructura más clara y completa, contenidos técnicos revisados y priorizados, criterios que pueden transformarse en estándares exigibles, herramientas formativas y material pedagógico, recomendaciones para prevenir violencia y generar espacios seguros, indicadores para medir el impacto de la infraestructura sobre mujeres y diversidades y lineamientos para institucionalizar áreas de género en organismos y empresas.
El trabajo del observatorio permitió ordenar, revisar y mejorar su estructura y aportar contenido, experiencias concretas para garantizar que el manual sea aplicable, útil y con impacto real. Como conclusión, me gustaría decir que el trabajo de este año muestra que incorporar género y diversidad en la infraestructura no es un agregado, es una condición para planificar mejor, ejecutar mejor y garantizar que las obras tengan impacto real en la vida de las personas. El manual refleja el valor del observatorio, unir perspectivas de género, territoriales y sectoriales y convertirlas en una herramienta concreta para transformar cómo se diseña y cómo se gestiona la obra pública en la provincia. Y para cerrar, solo decir, bueno, que incorporar la perspectiva de género es una cuestión de justicia y equidad, pero también una mejora estructural que eleva la calidad, la transparencia y la sostenibilidad de las instituciones, de las prácticas profesionales y de la obra pública. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad. Le vamos a dar la palabra ahora a María Pina Villarino, que es directora provincial de Género y Diversidades en Infraestructura y Servicios Públicos del Ministerio, en esta lógica también, ¿no?, de esto que señalábamos, de ver cómo estas iniciativas que se vienen trabajando en el observatorio son receptadas dentro de la gestión. Pía. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el trabajo de todo el año, por la confianza construida y también en esto del reconocimiento del esfuerzo de las instituciones. Bueno, estamos en unos sectores altamente y tradicionalmente masculinizados, así que en este contexto que ya fue señalado en repetidas oportunidades, decir que además todas estas instituciones siguen muy comprometidas con abrazar el principio de la equidad y, por lo tanto, en un contexto como este, no relegar esta agenda a un segundo plano es doble, triple y mucho más por parte de cada una de las instituciones. Así que gracias por eso. Creo que se generó un espacio de diálogo común. Por un lado, bueno, todos estos productos que llevamos adelante para mí también tuvieron otro beneficio que tiene que ver con una mayor integración de nuestras agendas transversales. Nosotros venimos trabajando muy fuertemente en nuestros planes, como se dijo acá, el plan de desarrollo sostenible, plan de integridad y transparencia, y bueno, cada uno de los ejes del fortalecimiento tiene su plan. Pero este tipo de espacios también nos permite mirar integralmente el quehacer de la infraestructura y los servicios públicos y, por lo tanto, también ayudó a consolidar una mirada más integral. Y en ese sentido, bueno, dejo a consideración del presidente del observatorio y de los miembros del cuerpo de pensar si no tiene que ser un solo eje para el año que viene y enfocarnos en algunos otros proyectos estratégicos para trabajar de manera común, porque el esfuerzo de la transversalización metodológicamente es el mismo para las tres áreas y me parece que el recorrido de este año lo muestra. Sobre el manual, decir que bueno, el manual tenía que ver con llevar una herramienta a los equipos técnicos que están en las empresas, en nuestro ministerio sobre todo, soluciones concretas para ver cómo incorporar la perspectiva de género y diversidad en cada fase de la obra y los servicios públicos. Pero también resultó con otra consecuencia no buscada que termina por recuperar lo que hace el ministerio. Hace pocos días presentábamos la historia del ministerio en unos libros muy valiosos que fueron presentados en nuestro auditorio, que recuperan la historia de 200 años de trabajo de infraestructura y servicios públicos de la provincia de Buenos Aires, y en esa línea quiero inscribir este manual porque recupera justamente las competencias actuales del ministerio en todas sus fases, ¿no? Pensadas desde un punto de vista del ciclo de la política pública. Ese momento del toma de decisiones, de la planificación, de la ejecución y el trabajo administrativo y financiero y luego la ejecución, la evaluación y demás. Así que además de pensar la transversalización de género y diversidad, también recupera el ciclo, pero también lo que hace el área de energía, el área de recursos hídricos, el área de obra pública, las vialidades,
desde estos enfoques. Así que creo que es también, finalmente, es un producto que es una memoria institucional también. En ese sentido, les vamos a estar mandando el documento que tiene unas 80 páginas, perdón, pero para tarea para el verano, para leer con más detalles, para ya precisar en casos buenas prácticas que falten, conceptos que haya que precisar y también validar con gente que no participó. Aunque somos un montón, hay un montón de otra gente de las áreas y de otras instituciones que falta convalidar. Por último, quería decir que también algo que sucedió y que está empezando a suceder en el marco del observatorio es que si bien nos reunimos con estas metas para trabajar en proyectos específicos, para llevar adelante una institucionalización de políticas de mejor calidad, también empiezan a aparecer nuevos proyectos. Empiezan a aparecer nuevos diálogos entre nuestras instituciones. Entonces, eso es lo que mayormente quiero destacar, porque en este espacio de confianza que venimos a discutir propuestas concretas, también empiezan a aparecer otros nuevos horizontes que nos da también, digamos, un mejor futuro para, no solo para el observatorio, sino para cada una de las organizaciones y todas las interrelaciones que en este marco se pueden construir. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pía. Ahora vamos a tratar el eje de planeamiento, monitoreo y evaluación, digo, en esto que señalábamos también, ¿no? de la importancia de incorporar, digo, la problemática no solamente de la evaluación, digo, de la evaluación a lo largo de la ejecución, en el caso particular del Ministerio, de los proyectos de infraestructura, ¿no? Y también las cuestiones vinculadas a la prestación de los servicios públicos, sino también, digo, lo que tiene que ver con el monitoreo durante su desarrollo, esto de que fue señalado en varias de las intervenciones, ¿no? De cómo pensamos estas distintas miradas transversales, estas miradas integradoras a lo largo del ciclo de vida de la obra, ¿no? Desde el proyecto, digo, su contratación, ejecución y posterior mantenimiento. Vamos a pasar ahora a ver un video de María de las Nieves Puglia, que es directora de Fundar. ¿Podemos pasar el video? Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes, aunque sea virtualmente. Es un gusto también poder compartir en nombre del Grupo de Planeamiento, Monitoreo y Evaluación los avances que construimos colectivamente este año junto al Ministerio y las instituciones que formamos parte del observatorio. Nuestro grupo trabajó a lo largo del 2025 en 2 agendas estratégicas del Ministerio. En primer lugar, el estudio de brechas de inversión en infraestructura de la provincia y en segundo lugar, el manual de evaluación de la infraestructura pública. Ambas herramientas son fundamentales para orientar decisiones basadas en evidencia y promover la transparencia en la inversión pública. Para esta plenaria queremos enfocarnos en un resultado concreto del grupo: nuestros aportes al estudio de brechas de inversión, una herramienta fundamental para identificar necesidades, definir prioridades y planificar inversiones en los sectores críticos de la provincia a tiempo y con tiempo. En primer lugar, en cuanto a los aportes al estudio sobre brechas de inversión en infraestructura, este estudio permite dimensionar qué falta, dónde falta y cuánta inversión se necesita para cerrar brechas en agua y saneamiento, conectividad vial, energía accesible y segura, infraestructura del cuidado y riesgo hídrico. El aporte del observatorio fortaleció su marco metodológico, su dimensión territorial y su capacidad de orientar políticas reales gracias a este trabajo. Pero además hay un alineamiento con estándares internacionales, ¿no? El grupo recomendó utilizar como marco el estudio de brechas del BID para América Latina y el Caribe, incorporar los objetivos de desarrollo sostenible como metas, adoptar un enfoque bottom-up y modular, capaz de actualizarse por subsector, integrar dimensiones de acceso básico, calidad mejorada, sostenibilidad y resiliencia. En segundo lugar, respecto al fortalecimiento metodológico y de datos, entre los aportes más relevantes que hizo este equipo de trabajo estuvieron incluir criterios de mantenimiento y reposición para evitar costos futuros, mejorar las proyecciones demográficas según sector, integrar análisis de transiciones energéticas,
Consolidar sistemas estadísticos y líneas de base confiables y sólidas, permitir ajustes de parámetros para estudios provinciales y municipales, incorporar información georreferenciada y herramientas de visualización. Estas mejoras ayudan a que el estudio no sea solamente un diagnóstico, sino una guía de inversión precisa y transparente. En cuanto a los aportes específicos sobre infraestructura de cuidado, uno de los debates más importantes del año fue cómo integrar la demanda de cuidados y los cambios sociodemográficos en el cálculo de brechas. Un grupo destacó el envejecimiento poblacional, ocasionado fundamentalmente por la baja en la natalidad, en la tasa de natalidad, la distribución territorial desigual de la población y la creciente demanda de servicios esenciales de cuidado. A partir de esto se propuso desarrollar proyecciones demográficas de mediano y largo plazo para anticipar necesidades, identificar brechas en infraestructura de cuidado a nivel municipal, incorporar variables de dependencia, composición de hogar, movilidad y accesibilidad territorial, calcular la inversión necesaria no solo para nuevas instalaciones, sino también para la adaptación y fortalecimiento de instalaciones ya existentes, y priorizar aquellos territorios donde el déficit de cuidados tiene mayor impacto social y económico. Este aporte permitió que la infraestructura de cuidado deje de ser un sector colateral y pase a ser un área con criterios de priorización definidos, integrados al estudio como un subsector estratégico. En cuanto a la gobernanza del estudio y uso estratégico, el grupo enfatizó que el estudio debe ser transparente en sus supuestos y metodologías, replicable por universidades y equipos técnicos, validado por diálogo técnico permanente y sobre todo utilizable para priorizar inversiones, no solamente para diagnosticar. También se resaltó la importancia de avanzar hacia análisis prospectivos que permitan anticipar necesidades futuras y planificar preventivamente. Lo que quedó claro en el trabajo de este año es que contar con un estudio de brechas sólido no es un ejercicio técnico aislado, es lo que permite ordenar prioridades, anticipar problemas con tiempo y decidir con criterios técnicos en contextos de escasos recursos. Los aportes del observatorio ayudaron a que el estudio deje de ser una foto general y se convierta en una herramienta precisa, aplicable, más territorial, más actualizada y más útil para los sectores donde la brecha tiene un impacto directo en la vida cotidiana, como el agua, la energía, la movilidad y muy especialmente los cuidados. Bueno, no, respecto de esto me parece que es importante, una de las herramientas de las cuales se habló, que es los estudios de brecha de inversión, con lo que venimos trabajando en el Ministerio, con los distintos equipos técnicos y también con participaciones de muchas de las instituciones que forman parte del observatorio, tiene que ver con esa mirada transversal de la gestión que ha sido rescatada, en muchas de las intervenciones, ¿no? Siempre se nos plantea a la hora de priorizar, tipologías de inversión, pero sobre todo también ubicaciones geográficas, todo esto que tiene que ver con los impactos y resultados esperables, ¿no? Y nosotros entendemos que una forma metodológica, ¿no?, en el sentido de darle claridad respecto de cuáles son los niveles de inversión, ahora vamos a hablar de lo que es el Plan Estratégico de Infraestructura del Ministerio, como seguido de esta intervención. Y respecto de eso nos parece un dato central, ¿no? Cómo se desarrolla información de referencia para todos estos procesos, ¿no? Y en esto también lo señalaba Pía, la necesidad de reconstruir una mirada integral de la gestión del Ministerio, ¿no? Del Ministerio con las instituciones, Pero cuando abordamos las problemáticas de planificación, cuando abordamos las problemáticas de impacto, siempre aparece la cuestión de los datos básicos, ¿no? de la información, ¿no? de cuál es, si se quiere, en términos un poco más metodológicos, de la gobernanza de la información dentro de la organización. ¿Cuáles son los indicadores económicos, sociales, en función de los cuales podemos determinar esos análisis de brecha de inversión, que lo que nos definen al final del día es qué tipologías de infraestructura son las más adecuadas para dar respuesta a los problemas de acceso al agua segura o a los problemas de saneamiento o a los riesgos de hídricos, ¿no?, en infraestructuras urbanas o en ciudades, o cuál es la brecha de inversión en conectividad vial, un tema que está muy señalado hoy. Incluso fíjense que también se comentaba,
las problemáticas de mantenimiento, ¿no? Ni siquiera del desarrollo o ampliación de las capacidades de la infraestructura, ¿no? Entonces, traigo esto a colación del trabajo de brechas de inversión porque es un tema central para nosotros en lo que tiene que ver con la planificación. Porque no solamente es indispensable a la hora de planificar, si se quiere, una mirada mucho más estratégica, ¿no? de cuáles son las soluciones de infraestructura que se requieren en cada uno de estos ejes, sino también que nos da la información y los elementos necesarios para poder priorizar esa inversión en función de capacidad de respuesta, en función de impactos, y todo esto también genera una información que determina a la hora de la toma de decisiones un nivel de transparencia, de rendición de cuentas, mucho más claro, porque es mucho más objetivo cómo se definieron las prioridades de inversión a lo largo de un plan de infraestructura. Y esto que yo creo que siempre es un desafío, ¿no? Que uno lo ha visto muchas veces, cuando a uno le presentan un plan de algo, que muchas veces es una sumatoria de proyectos, ¿no? Decir, bueno, pero este es el plan de infraestructura y por eso es un desafío, en el cual están trabajando todos los equipos del ministerio y participan muchas instituciones. Hoy señalados, ¿no? las 42 instituciones que forman parte del observatorio, pero también un tema que se mencionó, que yo creo que es muy relevante, que a lo largo de las reuniones de este año participaron unas 20 instituciones más de las reuniones del observatorio, muchas de esas en las cuales se discutió el eje de planificación estratégica de infraestructura, ¿no? Instituciones que tienen que ver con el desarrollo productivo, estuvo Carvap, pero también estuvo la bolsa de cereales de Bahía Blanca, cuando se abordó el tema de infraestructura con una mirada productiva desde lo rural, por ejemplo, ¿no? Y también hubo muchas áreas del sector público, participó la Contaduría General de la provincia en lo que tuvo que ver con las cuestiones vinculadas a controversias en materia de contratación pública, pero también estuvo la Asesoría General del Gobierno respecto del proyecto de obra pública. Nos parece que esta lógica del observatorio, ¿no? con las instituciones que lo conforman, pero también convocando a todos aquellos que tengan, y esto tomando un poco lo que señalaba Piales, el observatorio es un espacio abierto de participación, ¿no? que tiene la lógica de ir consolidando una institución, una institucionalidad, si se quiere, pero que siempre está abierto a la participación de otras instituciones en cada uno de los temas específicos que se van trabajando, ¿no? Pero bueno, dicho esto, y por ahí sí me parecía importante, porque tiene que ver también con la articulación de lo público. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte con los equipos de estadística del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires para que los indicadores económicos sociales que se tomen de base, así como el Producto Bruto Geográfico, determinada información o datos que son indispensables a la hora de planificar, ¿no? sean parte de un trabajo conjunto y tenemos la vocación de que esa información, que se toma de referencia, no solamente forme parte de los proyectos técnicos como brechas de inversión, sino que sea información que forme parte de una especie de reservorio de datos públicos que cualquier institución, que cualquier interesado pueda utilizarlos como insumo para analizar, para hacer sus propias evaluaciones o muchas veces consideraciones al respecto, ¿no? Esta lógica de datos abiertos, pero datos agregados de calidad, ¿no? para poder realmente trabajarlos a nivel de detalle. Bueno, dicho esto, ahora le vamos a dar la palabra a Alejandro Metro, que es vicepresidente de Camarco, de la Delegación de la Provincia de Buenos Aires, que le vamos a pedir que algún comentario respecto del trabajo que se viene haciendo en el grupo que tiene como eje el Plan Estratégico de Infraestructura. Alejandro. Bueno, buenos días, muchas gracias por dejarnos participar de esta gran iniciativa que tuvo el Ministerio, que es el Observatorio, y también abrir el Plan Estratégico al Observatorio. Creo que esta mirada integral que hoy nos convoca y en el cual estamos trabajando hace un año es muy importante para el desarrollo de la infraestructura de la provincia y en definitiva para el desarrollo de la provincia en general. Lo que recién mencionabas, algo muy importante respecto de desde dónde partimos. Partimos muchas veces desde información que no está actualizada y por eso es tan importante el relevamiento de lo que pasa con la situación demográfica de la provincia, la situación productiva, y creo que en eso es en lo que se está priorizando en este plan estratégico. Este plan estratégico que además tiene en cuenta la infraestructura para transformar el territorio, sostener la producción y mejorar la calidad de vida de todos los que habitan en la provincia de Buenos Aires, que en definitiva es el objetivo buscado, ¿no? En este sentido, los aportes concretos fueron, a nuestro entender, una planificación más integral, esto es,
partir de criterios productivos, sociales y ambientales, como decíamos. Mejorar la información para decidir, que es lo que mencionábamos recién, digamos, para no partir de obras o proyectos que tengan en cuenta quizás situaciones desactualizadas en cuanto a lo que es a su población o a su desarrollo productivo. Por otro lado, enfoques actualizados, como recién mencionábamos, y en definitiva también lo que la provincia en este sentido necesita. Combinar obras estructurales con obras de integración territorial y obras que sostienen el día a día de la producción y la vida cotidiana, es decir, obras estructurales que tienen que ver con las vialidades, con los corredores viales, con sus puertos, con la distribución y la transmisión energética de la provincia, pero así también o acueductos o plantas potabilizadoras para distintas regiones, pero también en el día a día para lo que está haciendo las obras que está haciendo el Ministerio en cuanto a sus redes de agua, de cloacas, para mejorar el saneamiento y, en definitiva, la salud de todos los habitantes de la provincia. Me quiero detener un poco en lo que tiene que ver con lo que se ha trabajado también desde la Ley de Obra Pública. Todo el programa de infraestructura provincial se viene ejecutando y se va a seguir ejecutando, creo, hasta que esto esté de nuevo en vigencia, la nueva ley, si es que finalmente, y tenemos la suerte de que pueda llegar a un buen destino, en una ley que tiene más de 65 años y que en algunos momentos se intentó modificar, pero desde una mirada muy unilateral, es decir, sin esta participación ciudadana, esta participación de las universidades, esta participación de todas las áreas del Ministerio, porque en definitiva, como decimos, somos un engranaje más como empresas constructoras en lo que es la maquinaria de la infraestructura de la provincia. Cada uno de los que están acá sentados representan a una institución, ya sea universidades, que son los que en definitiva forman los profesionales que proyectan las obras estructurales y las obras cotidianas de la provincia. También lo que hace a las asociaciones civiles que cuidan de que los fondos sean bien utilizados por el Ejecutivo y por el Gobierno provincial. Y bueno, todo esto, además, con todas las distintas áreas, no solo técnicas, sino administrativas, que manejan el tema económico del Ministerio, hace que pensemos que por primera vez la modificación de la Ley de Obra Pública pueda llegar a un buen puerto y sea realmente superadora. Así que muy contentos con eso y, por supuesto, aclarar que el pliego de triple impacto para nosotros es muy importante. Venimos trabajando con esto desde ya hace mucho tiempo y creo que las dos van de la mano, digamos. La nueva Ley de Obra Pública con el pliego de triple impacto. Así que lo que nos queda sobre todo es agradecer que nos brinden este programa de participación y que cada uno de ustedes pueda colaborar, porque si no, no podemos llegar a un buen puerto en esto. Muchas gracias, Alejandro. Le vamos a dar la palabra ahora a Julián González Durán, que es el director provincial de Planificación y Estrategia del Ministerio, siempre en esta lógica de ver cómo este trabajo que se viene haciendo en el observatorio impacta en la gestión de las áreas del Ministerio. Julián. Bueno, gracias Guillermo, gracias a todos y a todas por estas colaboraciones. Y nada, para complementar un poco las palabras de Alejandro en lo que fue este año en términos de grupo de planificación. Yo recordaba a principio de año estar acá mismo en la apertura y discutíamos o poníamos sobre la mesa las grandes incertidumbres que hoy en día tenemos en términos de planificación, los desafíos, ¿no? Estamos viviendo en un mundo en estos últimos años donde el cambio climático es algo a observar, en donde las reivindicaciones sociales son nuevas o por lo menos exacerbadas después de la época de la pandemia, en donde la matriz global productiva está en plena transformación y la provincia de Buenos Aires y el país en sí tiene mucho que opinar. Muchas cuestiones que traen los compañeros de Fundar en cuanto al análisis demográfico, del crecimiento demográfico y qué pasa con la natalidad y la esperanza de vida. Muchas cuestiones del crecimiento urbano,
¿no? De la región metropolitana, pero también de las situaciones de segunda residencia o expansión urbana mucho más exacerbado. Esas cuestiones que teníamos capaz a principio de años como grandes incertidumbres o cuestiones a observar, creo que durante el año pudimos ir poniéndolas blanco sobre negro o dimensionándolas, ¿no? Poniéndole un número, poniéndole un dato y dimensionando. Me acuerdo de los trabajos de Fundar en cuanto al crecimiento demográfico, muy importante para ver cómo calculamos a partir del crecimiento demográfico el cálculo de brechas, cómo vamos a estar en 2030, 2035, 2040, trabajos de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y de Rosario en cuanto a cómo están viendo las dinámicas portuarias y en este ciclo de la bajante del río Paraná y cómo son los puertos del sur de Buenos Aires, qué dinámica vienen teniendo, qué características productivas y qué acompañamiento de infraestructura necesitamos. Cuestiones de la Universidad de 3 de Febrero y la Universidad de General Sarmiento con análisis urbanos, traían casos del sur como contrapartida de qué es lo que está pasando en las ciudades del sur, qué es lo que está pasando en ciudades bonaerenses. Bueno, diversos trabajos que nos dimensionaron un poco estos grandes desafíos. Y eso creo que nos pudo fortalecer cuáles son las principales características que tenemos que apuntar para adelante en términos de infraestructura, que enumerando rápidamente aparecieron la optimización de la logística, ¿no? Siempre con una perspectiva multimodal de cuál es el rol de ferrocarril, cuál es el rol vial y cuál es el rol portuario, ¿no? Como grandes desafíos que tenemos a futuros. Ciertas coyunturas que se nos vinieron en el año muy presente, como poder ganar cierta resiliencia productiva, agroproductiva en la provincia de Buenos Aires frente a los eventos hidroclimáticos que tenemos que poder acompañar desde lógicas de gestión de la infraestructura determinadas, como caminos rurales o como canales. Cierta agenda de urbanismo que acompañe también a soluciones basadas en la naturaleza en nuestras ciudades, cierta infraestructura, pero sobre todo equipamiento de nueva generación para la implementación de políticas públicas, de políticas de cuidado, políticas sanitarias que reequilibren un poco los ganadores y perdedores de nuestra sociedad en el cotidiano. Bueno, y diversas otras discusiones que se fueron formando. Pero creo que enumerarlos un poco nos da cuenta del nivel de discusión que tuvieron estos grupos de trabajo. Y creo que sí, para adelante tenemos que ganar capaz precisión en cuáles son los proyectos, cuáles son los programas específicos, sectoriales y territoriales, para ganar claridad y contundencia en la hoja de ruta que tenemos que ir cumpliendo paso a paso para poder volver estos desafíos en cuestiones concretas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Ahora vamos a pasar un video en lo que tiene que ver con simplificación y mejora de los procesos, de Miriam Ibanega, que es una de las integrantes del Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral y especialista en temas de contratación pública, esencialmente. ¿Pasamos el video? Hola, buenos días. Soy la doctora Miriam Ibanega, directora del Departamento de Derecho Administrativo y de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Formo parte del Observatorio de Contrataciones Públicas que dirige el doctor Jorge Muratorio, también de la misma universidad, y he tenido el gusto de formar parte del grupo de trabajo convocado por el Observatorio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires para reflexionar y debatir acerca de una ley de obras públicas, un anteproyecto en realidad de ley. Y manifiesto el gusto de haber formado parte porque creo que una de las cuestiones más importantes ha sido la posibilidad de reflexionar dentro de un ámbito en el cual se han expresado distintas voces y distintas perspectivas acerca de un régimen tan importante como es el de las obras públicas. En esto tengo que destacar que he tenido la oportunidad de escuchar a representantes de distintos sectores empresariales, sector público, el sector de los trabajadores, otras universidades, y esto me parece que contribuye a la realización fundamentalmente de lo que son las bases de un proyecto de ley que espero que se convierta en ley
en el próximo tiempo. En ese marco, y yo entiendo con aquellos que conforman justamente este observatorio, a los cuales he conocido con anterioridad, la necesidad de involucrar al sector privado en todo lo que es las políticas de integridad. Es decir, hay una política de contratación pública, una política de estrategia de contratación pública, pero hay una política también de integridad que tiene que estar plasmado en este anteproyecto de ley que será proyecto y que esperemos que después sea ley. En ese sentido, me parece que es muy importante un régimen adecuado y moderno de conflictos de intereses que me permita, a su vez, un sistema de declaración jurada simplificada, clara, precisa, digitalizada, que tenga los datos necesarios para determinar un conflicto de interés, y acá hay que tener en cuenta no solo del contratista respecto de funcionarios que están involucrados en la gestión, sino de los propios funcionarios. También, porque esto lo he manifestado en alguna reunión, hay que tener en cuenta todo el régimen de empleo y todo el régimen de incompatibilidades y de conflictos de intereses internos de quienes gestionan la contratación pública, que deberá ir de la mano una actualización, una superación de lo que está, para poder justamente coordinar y estar, en definitiva, de acuerdo con lo que la ley pretende en materia de integridad y de conflictos de intereses. Para eso es necesario articular. Vuelvo a repetir, por haber escuchado las distintas posiciones, las diferentes propuestas, y me parece que acá la idea de la participación es la idea que en otra oportunidad he defendido, que la participación tiene que ser constructiva. Necesitamos construir una ley. Y es cierto que no vamos a poder dejar a todos conformes con la ley, pero sí por lo menos que sea producto de aquello que se pudo expresar en reuniones de trabajo, en el cual lo importante era el trabajo que se estaba haciendo a nivel legislativo. Reitero que en términos de integridad, en términos de transparencia, la ley, además de incluir principios específicos que son los que están contenidos además en distintos tipos de normativa que la doctrina y la jurisprudencia ha venido trabajando hace mucho tiempo, tiene que plantear criterios, y esto es lo que también se ha propuesto, criterios específicos de integridad a través de conflictos de intereses, previsión de conflictos de intereses del sector privado y del sector público, la facilitación de una participación social constructiva en las etapas, diríamos, oportunas dentro de lo que es la gestión de las contrataciones, y por supuesto, entendiendo en todo esto que es necesaria, es fundamental la profesionalización de aquellos que gestionan las contrataciones públicas y la obra pública en particular. Una capacitación que involucre el interés público comprometido en cada una de las obras públicas, una capacitación en materia de ética, en materia de integridad, en la especialización que implica la obra pública. Es fundamental conocer lo que se está gestionando. Lamento muchísimo no poder estar presente en la reunión. Otras obligaciones académicas ya previamente consensuadas por mí, aceptadas por mí, me impiden estar, pero no dejo de felicitar y abogar por muchas reuniones y muchos grupos de trabajo para aquellas leyes que son importantes para todos. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que el repaso que hemos hecho, yo el otro día, en esto de que tiene que ver un poco con el escenario que todos estamos descubriendo vinculado al tema de las herramientas de inteligencia artificial y demás, hice un ejercicio que fue tomar la publicación, ¿no?, de lo que es los resultados del año 2025, lo puse en unas herramientas de inteligencia artificial y le pedí que me abra un árbol de contenido, ¿no?
Y realmente era algo que quería poder mostrar hoy en la reunión de hoy, pero no pude porque no entraba en la pantalla. Lo digo con mucha claridad, ¿no? Yo le había pedido que ordenara un poco los ejes de trabajo, los productos, las conclusiones principales, y me parece que queda un poco, ¿no?, de la charla, estos comentarios que no dejan de ser referencias de parte de lo que fue la agenda de un año muy fuerte de trabajo, en un contexto que yo creo que también fue marcado con mucha claridad, ¿no? Y yo en esto tengo una pequeña mirada, si se quiere, positiva respecto de cuál es el escenario en el cual nos toca llevar adelante estos proyectos, ¿no? Yo estaba el otro día consultando un poco, ¿no?, estas cuestiones que nos llegan a todos. ¿Qué ha pasado con el Premio Nobel de Economía del 2025? ¿No? Joel Mokyr, perdón la pronunciación, que fue uno de los 3 que recibió el Premio Nobel de Economía del 2025. ¿Por qué hago esta mención? ¿Cuál es el eje de trabajo de él? La cultura del conocimiento. No es ningún economista de la doctrina austríaca ni nada por el estilo, sino que quien fue uno de los 3 personas que recibió el Nobel de Economía, su teoría principal está basada en el análisis del impacto de la cultura del conocimiento en el crecimiento sostenido de los países, ¿no? El año pasado, Acemoglu, también se ve que hay que tener un apellido difícil para ser candidato a algún premio de estas características. Su tesis principal tenía que ver con la importancia de las instituciones, ¿no?, en el desarrollo de los países. Entonces me parece que esta cuestión de lo que tiene que ver con la consolidación de la institucionalidad, que tiene que ver con la importancia, ¿no?, de generar conocimiento en forma colectiva, de cómo nos enfocamos en este tipo de agendas, aún en escenarios que en el corto plazo nos parecen muy complejos o muy reactivos a esta mirada. Bueno, yo creo que la ventaja, y es el planteo del observatorio, por lo menos no estamos solos en esa agenda, ¿no? Y nos parece que el desafío que nos toca, y lo señalaba en términos más políticos hoy Gabriel, es cómo consolidamos esa mirada, ¿no? Esa mirada de las políticas públicas, esa mirada de cuál es el desafío que nos toca como organizaciones que creen en lo colectivo, ¿no?, que creen en la construcción colectiva desde distintas miradas, desde lo que tiene que ver con una cámara empresaria, lo que tiene que ver con una organización de la sociedad civil, con agendas diversas, pero que en definitiva terminamos viendo cómo se interrelacionan, ¿no? Obviamente también las universidades en este aspecto. Fíjense que la persona que habló de ley de obra pública mencionó los conceptos de conflicto de interés, integridad, transparencia, desarrollo sostenible. Cuando hablamos de integridad hablamos del marco normativo, yo creo que una de las sorpresas que uno termina, que es una sorpresa medio obvia, pero cuando uno empieza a ver el mapa del modelo de trabajo del observatorio, empieza a ver esas interrelaciones, ¿no? Y esto lo señala mucho Gabriel cuando habla del ministerio y el desafío de consolidar un ministerio, ¿no? Que esto en lo público a veces es difícil, porque obviamente hay culturas institucionales, cada una de las áreas viene de sus propias experiencias, de su propia cultura institucional, ¿no?, en este sentido. Y este desafío de considerar una mirada común en lo que tiene que ver con la gestión interna, con la gestión pública, que es un desafío grande, pero lo que tiene que ver con construir una mirada colectiva como sociedad es un desafío aún mucho más enorme, ¿no? Pero bueno, me parece que algo de eso aparece en la mirada del observatorio, en la mirada de la necesidad del observatorio, en la convicción que tenemos nosotros de la gestión pública, de la importancia que tiene estos encuentros, esta institucionalidad, y fundamentalmente que se señalaba, ¿no?, en las distintas intervenciones, reconocer el esfuerzo que sabemos que implica para todos los que participan, esas más de 600 personas que participaron en las reuniones de trabajo del observatorio, ese tiempo y esa participación. Dicho esto, aprovechar la presencia de todos los que están aquí en este momento, invitarlos también a que hagan algún comentario, alguna participación, más allá de la cuestión un poco más específica que habíamos armado de los ejes. Entiendo, y esto por lo habíamos charlado previamente, pero la invitación es mucho más amplia, ¿no? Daniel Gali quería hacer algún comentario de la Universidad Nacional, la Universidad Provincial de Ezeiza. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Al ministro, en realidad, en nombre del sistema universitario argentino, tiene
más de 70 universidades públicas en todo el país, 60 y algo son nacionales, hay 10 provinciales, 2 de las cuales están en la provincia de Buenos Aires, la UPSO y nosotros, y una tercera que también contiene la Ley de Educación Superior, que es el Instituto Provincial de Seguridad Bucetich, que también está en la provincia de Buenos Aires. Y hay otros institutos, 6 o 7 más, en todo el país. En nombre de las universidades públicas, porque todos coincidimos, acá veo acá algunos rectores y hoy más temprano estuvimos todos juntos, es un orgullo, un honor y un placer y una gran satisfacción observar que de quienes tienen el rol de generar políticas públicas convoquen a las universidades públicas a opinar. Las universidades públicas y también las universidades privadas, el sistema universitario argentino también. En este caso yo represento a la universidad pública y sé muy bien que hemos estado casi toda la vida, desde que éramos alumnos, escuchando a los profesores y después siendo profesores diciendo lo mismo, que se genera y se transmite conocimiento en las universidades. Sabemos que eso no es del todo cierto. La verdad que los saberes se construyen y se construyen articuladamente con los otros actores de la sociedad. La creación de un observatorio como el que ustedes han generado en la provincia de Buenos Aires nos impone a todos transformarnos en agentes de cambio, siendo actores, y construyendo esos conocimientos que siempre decimos que se generan y se transmiten, y esta vez no, porque cuando hay que hacer una política pública hay que construirla. Nosotros hablamos de la revolución industrial, se hizo en un taller la máquina de vapor, pero la universidad estaba al lado, o la informacional y está Stanford al lado del Silicon Valley. Siempre hay una universidad presente en estos grandes cambios. Acá algo personal, me recibí en el año 84 y empecé a trabajar en este ministerio que se llamaba de Obras Públicas, 2 años. Y ahí era todo determinístico, un tablero, qué sé yo, alguien te decía, construyamos el teatro argentino. Pero hoy no se pueden hacer las obras de la misma manera, hoy tenemos que hacerlas de esta que ustedes crearon porque todos tenemos algo por decir en un plan de obras. Y un plan estratégico implica justamente ver las miradas y las distintas miradas y conectarlas y articularlas. Y todos tenemos miradas diferentes, pero en este observatorio hubo empresarios y hubo gremios, hubo universidades de distintos sectores, todas, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires. Y esta es la gran provincia argentina, la más grande y la que queremos que pueda proveer de una mejor calidad de vida a la gente. Y las obras tienen que ver con eso. Nosotros sabemos que las obras tienen que ver con eso. Y entonces, desde acá le decimos que muchas gracias, que existan funcionarios, y no lo digo solamente por el ministro, lo digo por todo el equipo, porque cuando faltó alguien en una de las reuniones de grupo, nos llamaron por teléfono, a mí personalmente, para decirme, mandá uno acá porque no está. Es decir, ese placer de ustedes de convocar, digamos, a ustedes les gustaba escuchar lo que opina el otro, y eso es muy difícil en general de que ocurra. Así que felicitarlo del ámbito de la universidad y agradecerle de que tengan en cuenta este sistema. Nosotros tenemos bastante para decir, no solo por lo que hemos dicho hasta ahora, para construir esto que se construyó, que es un proyecto de ley que va a entrar en una legislatura ya sabiendo que hay un montón de actores que participaron del mismo y no es fácil, no todas las leyes se hacen de la misma manera, es una ley de obra pública, no es menor, y un plan estratégico que, como hoy lo decía yo más temprano, ¿no? Haciendo referencia a algunos autores, yo sé que porque te escuché la otra vez y sé que vos sos un especialista superior, por ahí me podés corregir algo, pero Carlos Matus, que yo lo tuve como, él siempre decía que la sostenibilidad debe ser un eje contundente en cualquier plan estratégico y veo que acá se tuvo en cuenta. Otros autores, Vázquez Barquero, Alburquerque y otros, de otros países, dicen que hay 3 E en un triángulo. Uno es la eficiencia en la asignación de los recursos, la equidad en la distribución de la riqueza y el equilibrio medioambiental sostenido a largo plazo. Y ustedes tuvieron en cuenta eso en los distintos ejes que impusieron en este plan estratégico. Así que por lo que yo digo, desde el punto de vista académico está fantástico,
pero sobre todo interesa al otro, porque eso está todo escrito, interesa al otro, que es mirarnos a la cara en cada comisión, en cada grupo, y que cada uno lleve su propia verdad para construir ese saber que hace que tengamos una ley de obras públicas o un plan estratégico de obras en la provincia de Buenos Aires que tanto queremos en beneficio de la calidad de vida de la gente. Eso simplemente. Gracias. Muchas gracias, Daniel. También había pedido la palabra Matías Orellano, coordinador senior de Asuntos Públicos en CIPEC. Matías. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Bueno, voy a hablar yo en nombre de CIPEC, junto a Matías, está acá al lado mío, David Groisman, director del programa de Estado y Gobierno. Nosotros desde CIPEC básicamente dedicamos gran parte de nuestro esfuerzo al diseño, la evaluación y la implementación de políticas públicas y también su evaluación. Entonces, en este contexto, primero celebrar la creación del observatorio y la forma en que fue diseñado y llevado adelante, celebrar también la gran participación y la convocatoria que tuvieron, pero después también poner un poco en valor la perspectiva en el diseño y la ejecución del observatorio que tiene que ver con esto de las políticas públicas. Primero, tener información y evidencia concreta para poder diseñar las políticas públicas, ¿no? No es tan común hoy en día las discusiones en base a evidencia, sobre todo no es común la discusión sobre políticas públicas y menos todavía en función de evidencia y datos concretos que ayudan realmente a poder identificar a qué grupos queremos dirigirnos, qué tipo de infraestructura necesitamos, en qué lugares. Entonces, tener datos disponibles me parece que es algo realmente para celebrar. No abunda y se celebra. Después, el eje de monitoreo y evaluación, ¿no? Poder entender realmente si la política pública que estamos haciendo tiene un impacto positivo o un impacto negativo. No todas las políticas públicas, no todas las obras de infraestructura generan impactos positivos, y poder tener una perspectiva de monitoreo y evaluación como tienen en cuenta en el observatorio es algo que también nosotros celebramos. Asimismo, la participación ciudadana, la participación de la sociedad civil, no deja de ser también una dimensión ahí para valorar. No nos gusta, me parece que a la sociedad no le corresponde tener políticas públicas o obras de infraestructura donde solo se deciden en un escritorio, sino que poder abrirlo para que toda la sociedad pueda participar y pueda opinar es algo que también nosotros valoramos desde los lugares donde diseñamos políticas públicas. Y finalmente me parece que vale la pena también algo que decía antes Natalia Torres, que me parece que está muy bueno, que es esto de nosotros discutimos muchas veces, tenemos problemas de seguridad, se lleva toda la agenda puesta, o tenemos problemas de economía, se lleva toda la agenda puesta. Y nos olvidamos de las agendas institucionales sobre transparencia, sobre integridad, sobre evidencia, sobre poder discutir realmente cuáles son las verdaderas agendas de política pública que hacen a lo mejor un desarrollo sostenible a largo plazo, y pasa a veces como que lo urgente tapa lo importante. Así que valoramos también poder sostener una agenda institucional y sobre todo celebrar que la apertura a ser interpelados, ¿no? No son muchos hoy en día los gobiernos que realmente cuentan en detalle qué están haciendo, por qué, y que dan la posibilidad a los ciudadanos de contar en qué están gastando sus recursos y qué resultados generan para ver realmente si el ciudadano se está beneficiando o no y si están ayudando a resolver sus problemas. Tomo de las palabras que recién mencionaba Juan, o al principio, de la importancia, a lo mejor el desafío de llevarse, de cómo hacer que esto realmente sea sostenible a largo plazo. Así que, bueno, muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna participación? Bueno,
Digo, una cuestión de lo que tiene que ver un poco con la agenda, ¿no? Como señalaba el ministro al iniciar la reunión, por eso le pedimos que la inicie, digo, hoy se nos dio la superposición en alguna medida de la agenda del observatorio con algo que no teníamos previsto, que era la intervención de él en la discusión en la legislatura, que todos seguramente nos tuvimos que desviar cuando veníamos para acá, que tenía que ver un poco con ese contexto, ¿no? de la ley de presupuesto de la provincia de Buenos Aires, digo. Así que nos pide particularmente un saludo, que les acerquemos nuevamente un saludo a todos ustedes y el agradecimiento por la participación. Así que muchísimas gracias a todos. Llegamos así al cierre de esta plenaria. Agradecemos la participación de todas las instituciones del observatorio, a las autoridades presentes, a los equipos del Ministerio y a quienes nos acompañaron de manera virtual. Para hacer el cierre final, invitamos a todas y todos los participantes a ubicarse sobre la pantalla principal para realizar la foto final. Damos aviso que estaremos entregando la publicación anual del Observatorio de Obras y Servicios Públicos en la zona de recepción. Se entregará una publicación por cada una de las instituciones. Agradecemos a quienes pueden ir acercándose a la pantalla central. La pantalla central es donde ahora pueden ver reflejado el código QR con el que pueden escanear y acceder de forma digital a la publicación.